La Edad Moderna comenzó con cambios profundos entre fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. El descubrimiento, las exploraciones que contemplaron el conocimiento del mundo, el surgimiento del capitalismo, la ruptura de la unidad cristiana en Europa Occidental, la consolidación de los estados bajo monarquías autoritarias, etcétera, todos se dieron casi simultáneamente y con recíprocas influencias entre ellos. Pero el punto de partida fue el Renacimiento. Con el Renacimiento hubo un cambio de mentalidad, un cambio de expresión, donde básicamente se trató de criticar, de valorar y comprobar por sí mismo cómo era el mundo. Esa crítica los llevó a colocar en el primer plano la cultura del ser humano y dieron a esta vida más valor que a un mero tránsito hacia el cielo. En otras palabras, podríamos decir que el Renacimiento es un movimiento de renovación, un movimiento que hizo que se replantearan muchas ideas que perduraron durante el mundo medieval. Como dije ahorita, se extendió una actitud crítica de observación hacia la naturaleza, de experimentación científica, y se alcanzaron notables avances técnicos, así como una extraordinaria expansión de las artes. Italia fue el lugar donde surgió el proceso renacentista. Sin embargo, el Renacimiento se convierte en un fenómeno europeo que potenció y difundió en las grandes conquistas de la cultura clásica, como la forma de pensar, como el idioma, como el arte del mundo grecorromano. En lo que se refiere al arte, pues sobresalen pintores y escultores como Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, quien fue, digamos, con mayor fuerza quien representó ese espíritu renacentista. Y en el aspecto intelectual de este movimiento se conoció, digamos, lo que se conoce como el humanismo, que contenía el conjunto de ideas que desarrollarían los escritores de esa época. Los humanistas fueron pensadores, fueron escritores que criticaron la escolástica y que reclamaron ese retorno a las culturas clásicas de la antigüedad. Ellos se dedicaron a estudiar, se dedicaron a imitar las obras literarias de los griegos y los romanos. El máximo representante del humanismo es conocido como Erasmo de Rotterdam, con su obra El elogio de la locura. Durante el Renacimiento se inició también la ciencia moderna, que se basó en la observación, en la experimentación, a los grandes avances en el conocimiento de la geografía, de la cartografía. Le siguieron los de la medicina, pero digamos el hecho más importante en este aspecto fue Copérnico, quien hizo uno de los más grandes descubrimientos, la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol y no la Tierra era el centro del universo. Los vientos de la modernidad no solo trajeron cambios a nivel político y económico. La crisis que sufrió la Iglesia Católica en el siglo XVI fue uno de los acontecimientos, digámoslo así, más relevantes del periodo, que posteriormente pues tomaría el nombre de Reforma. Este movimiento lo sufre la Iglesia Católica en el siglo XVI y trajo pues como consecuencia el rompimiento de la unidad católica que imperaba en Europa Occidental. Consistió en un conjunto de movimientos religiosos nacidos con la intención de reformar la Iglesia, se rebelaron contra la autoridad del Papa, dieron nuevas interpretaciones a las Sagradas Escrituras y formaron las iglesias protestantes. Los tres movimientos más importantes fueron el luteranismo en Alemania, liderado por Martín Lutero, el calvinismo en Francia, con Juan Calvino, y el anglicanismo en Inglaterra con Enrique VIII. Posterior a esto se da un movimiento, digamos, una respuesta a ese movimiento de la reforma conocido como contrarreforma, y es la acción de defensa y de reacción contra el movimiento de la reforma, y que se caracteriza por guerras, por represiones, igual fanatismo e intolerancia al bando protestante. España inició la contrarreforma y esta se mezcló con intereses políticos y económicos. Asimismo, durante esta edad se da la Ilustración,
que podríamos definirla como una nueva ideología que surge en los círculos intelectuales burgueses de Francia, basados en la razón y la naturaleza. Es un movimiento que sustentó nuevas concepciones sobre el universo, el hombre, la sociedad, la religión, la política y la economía. Proclamó el progreso y la felicidad como metas de la humanidad. Muchas gracias.